Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA esta tarde de lunes. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en las noticias? Hay una columna interesante hoy de Enrique Campos en El Economista que habla sobre la impunidad y el decrecimiento económico, porque pues el gobernador de Banco de México, Agustín Cárcens, habla sobre ese tema de que algo que todo el mundo sabemos, pero que los analistas del gobierno pues no lo dicen porque no lo consideran políticamente correcto, pero es algo que todo el mundo sabe, que la delincuencia, que la inseguridad que vive el país indudablemente repercute en el crecimiento económico, que no podemos despegar por muchas reformas económicas que tengamos, no podemos despegar si no hay una certeza para los inversionistas, si no hay un clima de tranquilidad. Y eso es lo que acaba de decir Carstens, que la inseguridad está afectando considerablemente al país. No solamente la inseguridad por parte de los delincuentes comunes, por llamarlos de alguna manera, sino también de los otros tipos de delincuentes, los que bloquean carreteras, los que secuestran. Vimos el caso de estos delincuentes que se hacen llamar maestros, que bueno, ya llegaron al colmo del absurdo de secuestrar camiones de Coca-Cola, y cuando los detienen, pues hacen lo fácil, secuestran trabajadores de Coca-Cola, y entonces intercambian con el gobierno rehenes, delincuentes a cambio de trabajadores de Coca-Cola. Esa es la situación a la que hemos llegado, y donde pues evidentemente no se puede hablar de una seguridad, no se puede hablar de inversión cuando estamos ante esta situación. El Papa ya inclusive para ponerle limón a la herida, pues ¿qué dice? Se manda una carta, una comunicación con un obispo de Argentina donde les dice que hay que evitar la mexicanización de Argentina. Habla por la inseguridad, por el tema del narcotráfico. Hay que evitar que Argentina se mexicanice, y nos recuerda aquellas épocas de finales de los 80s y principios de los 90, cuando reinaba Escobar en Colombia, que se hablaba de la colombianización de México. Bueno, pues lamentablemente 20 años después, ahora estamos hablando de del riesgo de que un país latinoamericano sufra la mexicanización. El Papa fue muy claro en ese tema. Y bueno, pues ya hablando de ese tema de inseguridad, de impunidad, pues hoy vamos a tocar un tema diferente con alguien de casa, con mi querido amigo Diego Ruiz Durán, socio, abogado, litigante, postulante y socio director y fundador del bufete Ruiz Durán. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí otra vez. Como siempre, un placer estar aquí a tu lado. Gracias Diego. Y pues lo que pasa es que pues tú escogiste dedicarte al penal, entonces contigo son solamente temas álgidos para tocar. Bueno, es que pasé a penalista que ser poeta o loco, mi querido Alfredo. ¿Qué quieres que te diga? No hay mucho más de dónde rascar. Bueno, y la vez pasada que viniste platicábamos del tema Caro Quintero, y ahí sigue, nada más ya resolvieron, ya acomodaron el tema jurídico, nada más que ahora ya no lo encuentran, ¿no? Fue un tema que platicamos aquí, justamente, que era el riesgo con ese tipo de resoluciones. Exacto, sí, ya se resolvió, ya corrigieron todo, pero pues el problema es que ahora encuéntralo. Ya le hablaron por teléfono que venga y les dijo que sí, sí, con ese tipo de recursos es un poquito fácil esconderse. Pero... Sí, exacto. Y entonces, bueno, pues ya pasó por ser un chasco ese tema, y bueno, pues ya ahí sí que ya no hay mayor novedad de ese tema, ¿no? No, yo creo que se va a quedar en el mismo sentido. La verdad es que veo complejo que la autoridad persiga ya a una persona con esa edad avanzada. O sea, ya no es... Aparte les mandó un mensaje así de ya muere, ya estoy viejo, ya olvídelo, ¿no? Además creo que con la edad veo complejo, que la edad veo muy complejo que lo vayan a continuar persiguiendo. Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar de otro tema, un tema que tenemos aquí, que es lo que acaba de aparecer recientemente, el tema de Florence Cassés. Florence Cassés, bueno, pues causó la indignación de mucha gente. Unos decían evidentemente era culpable. Lo que pasa es que desde fuera no somos conocedores, entonces decían, llegó el presidente Peña Nieto y se arregló con Francia, y que era liberada la secuestradora, declararla inocente, y salió, y adiós, ya se fue, y punto, y todos felices, y es una tragedia. Y ahora ya desapareció Florence Cassés, como son los chismes, se indignaron todo, 2 meses, 3, y desapareció. Y después de eso, ahora regresa ella y demanda a todo mundo, demanda a Carlos Loret de Mola, demanda a funcionarios, demanda al expresidente Calderón, demanda a todo el mundo civilmente por la reparación del daño, y vuelve a estar ese tema de Florence Cassés. Y ahora tú te dedicas a esto, tú eres penalista, explícanos todo. Con todo gusto, mi querido Alfredo, gracias por la oportunidad de nueva cuenta.
este caso en particular es un caso para la araña, por decirlo de cierta manera. En primer lugar, creo que evidencia cuestiones realmente graves dentro de la justicia de este país. Y es un caso muy particular en el sentido de que es justo de ambos lados. Voy a dirigirme primero a un tema victimológico 100%. Como víctimas, jamás vamos a procurar o no vamos a quizá poner el dedo en el renglón en los derechos fundamentales que han sido violentados o que no hayan sido violentados respecto del victimario. Como víctima siempre lo que se busca es una reparación inmediata y una satisfacción, ¿no? De la que hablaba ya en ese momento de Hermes Bentham. Sin embargo, vamos a pasarnos del otro lado. Siempre la legislación procesal debe basarse en una legislación pro el más débil, en este caso, aquella persona que se encuentra sujeta a proceso. Ahora, en este caso en particular, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una disyuntiva, una bifurcación muy clara en nuestros ojos. Es, sí, en efecto, la Suprema Corte de Justicia, en una actitud no irregular, sí digamos, exactamente, digamos una actitud remota, acepta una revisión a una resolución de un tribunal colegiado, que sabemos que es para temas netamente constitucionales, y en una cosa que yo considero muy laudable, ¿verdad?, como lo hicieron, entra al fondo del asunto y considera, por cuestiones profesionales, tengo que limitarme a esa manera de hablar, considera en el sentido, sí hay una violación constitucional, por lo tanto, todo va para atrás. Ok, entonces, a ver, digamos, para ir entendiendo, no es común que haga esto la Corte. No. Tiene la que, facultad, pero por otro lado no la utiliza en esos casos. Que no habla mal de este asunto, sino habla mal de que en cuántos procesos... Porque en este asunto sí. Claro que entiendo que la Suprema Corte solamente entra en aquellos casos de importancia y trascendencia nacional, claro. Sin embargo, no es el único caso donde se presentan violaciones o se considera que se presentan violaciones de esta índole y no entra al fondo del asunto. Lo que es más, ni siquiera acepta la violación. Ahora, y aquí es donde entra también otra vez una contraposición de vectores. Es por qué a un extranjero sí y a los mexicanos que se encuentran en el mismo sentido no. Si considera que hay una violación, sí, el tema de la violación consular, el tema de la falta de inmediatez de las probanzas, el tema de probanzas ilícitas que de aceptar esa inconstitucionalidad en la detención, pues obviamente todo lo demás cae a la mano, ¿no? Es lo que alguna vez hablamos en el colegio de el fruto del árbol prohibido. Si está prohibido lo inicial, lo que sigue indefectible e ineludiblemente va a estar prohibido, ¿no? Todo lo que venga después va a estar prohibido. Entonces, aquí es donde tenemos una disyuntiva y es de los casos que lo hace tan interesante. De un lado, es justo, puesto que las víctimas, si uno revisa las declaraciones en la sentencia, pues es claro que la señalan, ¿no? Y sin embargo, la Corte, si uno ni analiza con detenimiento el grueso del engrose, por valga la vulgaridad de aflorar el sentido común, pues la verdad es que sí hay elementos para presumir una responsabilidad penal. Sin embargo, de igual manera, hay elementos para presumir violaciones constitucionales que traerían aparejado una libertad como esta la trae. Claro, porque, sin ser especialistas ni mucho menos, es preferible dejar libre a un delincuente, suponiendo que sea el caso, pero respetando siempre todo ese tema del procedimiento, ¿no? Porque si el Estado no respeta el procedimiento, aunque en el fondo haga justicia, queremos en algo terrible, ¿no? Tiene que respetar las reglas. Si no respetas las reglas, pues no se puede, por muy culpable que sea, no lo puedes hacer. Es correcto, los derechos fundamentales es un coto vedado, máximo cuando se trata de derechos fundamentales de tan alto índice axiológico, o de tanto valor axiológico como el de la libertad, que digo, desde la eliminación de la pena de muerte en el país es el más alto tutelado por nuestra Constitución. Sí, claro. Ahora, ¿podemos contar la historia de este proceso? Digo, evidentemente no decir la tal prueba. Nos echaremos como 5 años, pero... pero más o menos en términos generales, para poner en contexto, ¿qué ocurre? Claro, palabras más, palabras menos, y de manera muy resumida, hay una bifurcación de opiniones desde el inicio. Hay ciertas confusiones desde el momento en que la detienen,
hay declaraciones o la declaración de los policías remitentes que dice que la retienen y ahí ingresan, la detienen en la carretera a las 4:30 de la mañana. Sin embargo, y aquí viene el quid del asunto, tanto de la libertad como de las posteriores demandas interpuestas, que a la fecha fueron desechadas por considerarlas inidóneas en la vía. Se encuentran en revisión, por cierto. Entran en vivo a las 6:47 de la mañana al canal, donde se supone que entran a un rancho en Morelos, revisan y supuestamente se encuentran ahí. Sin embargo, es la versión oficial original, ¿no? La original teóricamente es que la detienen y entran y ahí se encuentran las personas. Ajá, de manera muy valiente llaman a la televisora para ver qué encontramos entre para que ingresen, exacto. Ajá, porque en teoría pueden encontrar cualquier cosa, pueden encontrar un arsenal, pueden encontrar muertos, pueden encontrar lo que fuera. Sin embargo, hay ciertas declaraciones que no se respetan, o que dice que sí está ciertamente, como se refiere, que hay cierto montaje televisivo, ¿no? Ahora, también tendremos que analizar qué tan responsable es la televisora, ¿no? Puesto que la televisora, pues va ahí por ser llamada. Y hay una parte muy interesante, hay un capítulo específico en la sentencia, donde dice consideraciones respecto al montaje televisivo. Y refiere que la televisora agrega la frase en vivo, en crestomatía en vivo. Cosa que saber si está en vivo o no, pues ya es harina de otro costal que tiene que ser identificado por los tribunales. Sí, inclusive yo leía un artículo que decía, si hubieran puesto hace unos momentos o no poner nada, no poner nada. Ajá, se prestaba a que se pudiera interpretar todo, pero está claro, al decir en vivo ya era obvio que había un engaño por parte de la televisora a sus usuarios, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahora siguiendo esa participación, y perdón, me voy a desviar un poquito, y es una cosa que siempre hemos peleado, por lo menos una corriente de penalistas, que la famosa ficha o la presentación. Entiendo la postura criminológica de presentarlos ante la gente. Entiendo la justicia criminal de decirle a la sociedad, aquí está, ya los detuve, vean cómo sí estamos chambeando. Pero por otro lado, o sea, nosotros permeamos una sociedad donde la presunción de inocencia es básica y es eje puntual de nuestro sistema de justicia penal. No podemos presentar a gente que no ha sido sentenciada, porque eso obviamente ocasiona y trae aparejado pues un juicio inmediato en el ánimo de la gente. Dice, ya lo agarró. Según quién, o sea, digo, claro, lo estaban enseñando en la tele, pero... Y que durante la anterior administración era muy común, ¿no? De enseñarlos en la tele inmediatamente, y muchos de ellos salieron después, ¿no? Claro, muchos. Sí. Sobre todo Operación Limpieza y todos los cateos. La verdad es que nadie le sigue, pero en ese momento la persona, si bien en el microcosmos de esa persona, en comparación con el grueso de la población, no es tan claro, en el microcosmos de esa persona ya donde no sea cierto, ya lo destruiste, porque ya todo el mundo lo va a ver como el secuestrador, como el homicida, como el narcotraficante. Y mañana si sale es porque compró al juez, o sea, es lo que se piensa, porque la gente piensa originalmente que es culpable, y después sale, no es que se mostró su inocencia, no, sino que simplemente hubo un arreglo y que lo dejaron salir. Esa es la opinión de la gente. Sí. Y además, la verdad es que trágicamente, pues digo, aunque el Poder Judicial sí ha dado unos pasos agigantados, específicamente en los ministros, y ojalá en los ministros que vengan, la justicia en México en bajos niveles ha dado mucho de qué hablar. O sea, hay sentencias, me atrevo a decir, inclusive de juzgados de distrito a la fecha, que lo estábamos comentando desde que empezaba la plática, que por esas vacaciones no otorgan una suspensión. ¿Sí dices? ¿No? Perdón, o sea, digo, perdón por interrumpir la vacación, ¿no? O sea, pero obviamente como es criterio judicial, pues lo dejan al arbitrio. Bueno, entonces se supone que la detienen, que entran al rancho. Hay más o menos, si no me recuerdo, 7 u 8 víctimas testigo, y en resumen las imputaciones son: la señora sí vivía ahí, ella teóricamente hay una confesión, dice sí vivía ahí, pero me lo prestaron porque era mi novio, sin embargo yo no sabía lo que estaban diciendo. Hay unas grabaciones que también son posteriormente alegadas, donde establecen que ella es la persona que les daba de comer. Inclusive hay otras que dicen que sí participa en las torturas. Entonces la verdad es que todas esas pruebas son posteriores, y todas acaban cayendo. El primera y segunda instancia sentenciada, juzgado de distrito confirma, el juzgado de distrito, el colegiado confirma las sentencias. Y en el amparo, de igual manera, el colegiado resuelve, confirmando la sentencia recurrida. Que sí hubo violaciones, pero que no eran graves. Por cierto, que vale la pena mencionar que
el despacho, que tengo el gusto he litigado contra ellos y a favor de ellos, extraordinarios los agravios interpuestos en el amparo, y los conceptos de violación fenomenales, los conceptos de violación fenomenales y los agravios en violación extraordinarios. La verdad es que, y muy bien, ahora sí que de la chistera, presentado, vamos a jugarla. Si me preguntas, en el momento que presenta Agustín Acosta esta revisión de la Corte, yo lo vi exclusivamente como un paso necesario para llegar al Tribunal Internacional, porque tienes que ajustar las instancias nacionales. Okay. Jamás pensé que la Corte, honestamente, fuera a entrar al fondo del asunto, y menos de la manera tan correcta como lo redactó en un principio el doctor Saldívar, y luego ya en los posteriores proyectos. Y llevó mucho tiempo, porque entró a la Corte desde muchos años antes, ¿no? No recuerdo la cantidad de tiempo, pero sí sé que recuerdo, digo... Bueno, en la administración del presidente Fox, de Calderón entró. Inclusive se retoma el proyecto inicial, que formuló inicialmente el ministro. Porque ahí hubo cambio, y oiga, la ministra Olga Sánchez Cordero adopta el otro pero a ver, ¿qué pasa? Y bueno, llega la Corte, ¿y qué pasa? Yo sé que es un tema muy técnico, pero ¿qué ocurre ahí en la Corte? La Corte, creo que jurídicamente hablando, eso es un papel fenomenal. De entrada nada más es el expediente de ella, no iban juntos, ¿no? No. O sea, la defensa no, Israel Vallarta es uno y Florence Cassés es otro. Okay. Están separados. Que eso crea en el sistema jurídico absurdos, ¿no? Que yo entiendo que son procesos diferentes, pero lo que acabas de decir, o sea, si iban juntitos en todo momento, si uno se desvanece. Inclusive hay manifestaciones donde la atención los agarran juntos, supuestamente, entonces, pues, cada quien, ¿no? Ajá, bueno, o sea, está la facultad de tener procesos separados, y por ende, pues son recursos separados. Ok, pero bueno, entonces... No alcanza, no es extensivo. Exacto, llega a la Corte, ¿y qué pasa? En la Corte, no obstante, era un recurso constitucional, y es que esto es algo que la gente lo abusa mucho, pero ordinariamente la revisión constitucional no se van al fondo, simplemente interpretan o verifican la interpretación o aplicación de un precepto de la Constitución, o cómo se interpretó ese precepto. O sea, el amparo no es una instancia dentro del proceso, es un juicio de aparte. Hay que recordar, exacto. Hay que recordar que aquí ya la señora ya perdió primera y segunda instancia entre juzgados federales. Se había perdido todo el fondo. Juzgado de distrito en materia penal de primera instancia, tribunal unitario que conoce la revisión. De ahí nos vamos al amparo directo. El amparo directo es un recurso extraordinario, un juicio constitucional, en el caso específico del amparo directo, y es directo porque se va ante la última instancia, que era el tribunal colegiado, y revisa la constitucionalidad de sentencias definitivas, laudos o resoluciones. Ahí no entramos. Ahora, este propio colegiado confirma las sentencias y considera viables y coherentes las pruebas suficientes e idóneas para condenar. A pesar del montaje televisivo, consideraba que no afectaba. Mutis. Lo ignoro totalmente. Se van las pruebas. Ajá. Y reitero, en un ejercicio extraordinario de defensa, se presenta este juicio extraordinario, pero digamos que es un recurso, no un juicio, de revisión, que es una revisión extraordinaria. En un amparo indirecto, sí podemos ir a la revisión, hay un catálogo específico de recursos, pero el ordinario, el más común es la revisión, que llega, ante los colegiados. Aquí, como el colegiado es el que ordinariamente conoce esos recursos, excepcionalmente lo hace la Corte. La Corte es el que tiene que supervisar, al tribunal colegiado. Entonces, aquí llegamos a la Corte, gran problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se interpretó la Constitución, se aplicó directamente un precepto de la Constitución, o se inaplicó. ¿Qué es lo que debe de seguir? Recordemos que sí hay las violaciones que la Corte refiere, por ejemplo, la violación de asistencia consular, que implica que una persona, a partir de la Convención de Bienes y Relaciones Consulares, cualquier nacional de un país signante, tiene derecho al momento de que es detenido, se informe a su embajada, por cuestiones netamente humanísticas, en el sentido de, pues está en otro país, sí, claro. No sabemos si siquiera habla el idioma, dale chance de que venga una persona que conozca el sistema y que pueda operar en ese sistema y navegar en las aguas que debe de estar navegando. Sí, un intermediario, un puente. A todos nos ha pasado perder algo de viaje, y no es como que la gente sea tan amable, va a decir sí, como no, y digo, sí, claro, entonces no lo hablas, pues está bien. Ahora imagínese en un proceso penal,
Sí, no, qué miedo, ¿sí? Sí, sí. Pero es algo que también, y que ahorita ya después de que me cuentes el proceso, hablar también de la psique de como sociedad, porque todo el mundo decíamos, ay, o sea, no le hablaron al consulado, ¿qué importa tal? Pero es lo primero que estamos reclamando nosotros en Estados Unidos. Claro. Y nos indignamos de que no lo llamaron, nada más que Estados Unidos sí puede hacer como país lo que se le pegue la gana, ¿no? Entonces le vale gorro todo esto. Por eso es que llega al mismo punto desde el principio. Es un asunto donde, muy raro, porque del lado en el que lo veamos, seamos victimarios o seamos víctimas, pues de los dos lados tiene cierto dejo de razón. Las víctimas en el sentido de que pues, la señalan, y en una opinión muy particular, yo creo que, de lo que yo he podido revisar y el acceso, yo creo que sí hay una responsabilidad, y es importante que la gente, tu radio escucha, sepan que no estamos hablando de una sentencia que libere por falta de elementos. Se libera por una violación constitucional cometida al momento de la detención. La Corte no entra al fondo porque ni siquiera podía entrar al fondo. Es correcto. Pero constitucionalmente, ahí es donde se agarra. Y creo que es correcto, o sea, el proyecto me parece fenomenal. Simplemente mi pregunta aquí al aire es, ¿por qué en este sí y todos los demás no? O me queda claro que la Corte no puede entrar al estudio de todos ellos. Sin embargo, sí puede emitir ciertas directrices y obligar a los colegiados y a los juzgados de distrito a actuar en ese tenor. Lo platicábamos también antes de entrar. Se usa el Ministerio Público la figura de la presentación, está en calidad de presentado. Y yo a la fecha pregunto, ¿qué demonios es eso? Por favor, saco la constitución cuando lo tienen, explícame qué es eso. Sí, claro, o me lo detienes o se va. Sí, claro, pero no está presentado. Y se presta a una cantidad de violaciones tremendas. O sea, de las 48 horas que puede estar, pues, se queda 70. No está presentado. ¿Qué es eso, compadre? O sea, ¿quién te explicó? Correcto. Ahora, entonces, no, por favor. En este caso, entonces, la Corte entra al tema y lo primero que dice es, uno de los temas fue el consulado. O sea, nunca le hablaron al consulado, jamás. Bueno, le hablaron mucho después, entiendo. Eventualmente, sí. O sea, ya mucho después. No es puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público como lo establece la Constitución. O sea, sino que la guardaron para el montaje, para todo eso, y la tenían ahí escondida y luego ya la presentaron. Ahora, por ejemplo, y esto lo voy a hacer como un ejercicio netamente jurídico. Siendo la autoridad, suponiendo sin conceder, porque yo no estaba ahí, no me consta, y la Corte no se mete a este tema. Suponiendo sin conceder que vas a catear, vas a detener a una persona, ¿qué trabajo cuesta llevar a un ministerio público a la detención? Sí, claro. Con eso se acabó el problema. Y más cuando sabes el riesgo que hay de que... Un asunto de trascendencia nacional. Ahora, no sabemos si no lo sé en este caso en particular, no estuve ahí. Sin embargo, o sea, son cosas de... La policía en este país no recibe la instrucción necesaria. Nosotros confiamos en el Ministerio Público, que trágicamente, conozco gente muy valiosa dentro del Ministerio Público, pero la mayoría tampoco la tiene. Y con el nuevo sistema, que era lo que se buscaba, tampoco se arregla, porque está mexicanizado el nuevo sistema. No lo hicimos de manera pura como se debió haber hecho, por, la verdad, creo que una actitud pusilánime del Congreso, donde se les olvidó quitar el término constitucional, que no tiene nada que hacer en un sistema acusatorio. Ok, entonces bueno, ya no la presentaron. ¿Y luego qué pasó? Porque hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, de ahí se va de vacaciones al reclusorio, mi estimado Alfredo. Bueno, sí, ya. Se va a la CEIDO. Bueno, en ese entonces CIEDO, ahora CEIDO. Hay unas imputaciones, hay unas señalizaciones directas, se presentan videos, grabaciones, donde se hace una confrontación. Aquí también el despacho encargado de la defensa hace unas muy buenas manifestaciones al respecto, diciendo que no puede ser una confrontación sin una presentación, tiene que estar enfrente para la confrontación. O sea, se vio las pruebas que se acumulan para la sentencia, quizá no son las idóneas, o quizá no son llevadas de manera adecuada. Hay otra cosa que debemos hablar. La legislación permite cierta amplitud. No seas malo, permíteme ir a hacer una pausa y en un momento regresamos y me cuentas eso. Gracias. En un momento estamos con ustedes, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México.
Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso platicando con Diego Ruiz Durán del bufete Ruiz Durán, platicando sobre el asunto Florence Cassés y el tema de la impunidad. Bueno, entonces ya hay pruebas tal y la meten, la entaman al Moloya o donde el reclusorio femenil. Híjole, si no bueno, me recuerdo, estaba en X, pero estuvo 7 años, ¿no? O sea, todos los procesos fueron 7 años o algo así, creo. Más o menos. Bueno, o sea, fue es un mundo suficiente tiempo. Pero que es un mundo, pero que terriblemente es normal. Sí. Bueno, la verdad de las cosas es que, o sea, si consideramos la sentencia que pudo haber recibido y que tenía contemplada, 60 años, ¿no? Era un tantito más, sí. Salió bastante barata, la verdad. O sea, sí. Ahora, el problema es, de igual manera, vamos a ver el otro lado. Si no la debo y no la temo, 5 o 6 años. Sí, claro, sí, cuando ves eso te pones a pensar, yo desde afuera, tú evidentemente pues eres un penalista que tiene mucho más conocimiento de esto y que conoce el expediente, pero yo te digo, desde afuera, yo pensaba, ojalá que esa mujer, en verdad, como persona, ojalá haya tenido, que sea culpable o que tenga algo de culpabilidad, porque para si justificar la situación. Porque si no, imagínate, te vas de vacaciones, te vas lo que sea a otro país y te entamban 7 años y tú no tenías nada que ver. Qué espantoso, como hay tanta gente, no solo en México, en el mundo. Es tema de película. Sí, de que estás ahí, bueno, y ya, y sin deberla ni temerla. Ahora, si fuiste culpable, dices, bueno. Pues, no olvidemos, señor Alfredo, que en México pululan las reposiciones de procedimiento. ¿Cómo es eso? Que llega a la revisión y vamos a empezar ahora desde las pruebas, y otra vez. Ah, claro, y va a 5 años. Lo que dura el proceso. Y recordemos que es materia federal, entonces no nos agota el tiempo para exhibir pruebas. Entonces, o sea, te puedes pasar 7, 10 años sin sentencia. El balón sin control. ¿Te puedes pasar 10 años sin sentencia? Pues hace poco acabas de encontrarte uno de 18. Sí, claro, sí, exacto. Bueno, entonces, a ver, entonces ya pasa, va su proceso, le declaran culpable todo, tal, llega a la corte, entonces la corte empieza a analizar. Y entra al estudio del asunto, reitero, de manera muy valiente. La sentencia es una delicia de lectura. Entra a una realidad de una constitución transnacional. Mete claramente la aplicación de tratados internacionales que, con todo dolor en mi corazón, son olvidados en este país. Los tribunales ni lo revisan, en su mayoría. La verdad es que los consideran como necesarios para incluir en la sentencia, pero no necesarios para estudiarlos cuando una persona fórmula legatos, agravios, conceptos de violación, depende de la autoridad. Lo consideran como un formalismo, por decirlo de cierta manera, y se les olvida que forman parte de nuestro sistema jurídico nacional. Sí, claro. O sea, sí, no necesita haber una ley que los incorpore. Está en la Constitución. No, bueno, claro, está en la Constitución, pero no tiene que haber una ley secundaria, nada. Ya es no, una ley. Claro que no exactamente, está en el vuelo de las leyes federales.
No hay por qué ignorarlas, inclusive las normas de derechos fundamentales de tratados internacionales se encuentran en el mismo nivel que la Constitución. Sí, claro. O sea, Sí, van más allá, exacto. exacto, e inclusive, bueno, a la fecha de la sentencia, el principio de presunción de inocencia no se encontraba en la Constitución, era una interpretación respecto de los tratados internacionales y que se encontraba implícito dentro de los artículos constitucionales que le proveían ciertos derechos fundamentales, en este caso, al procesado. Ok. El 14, el 16, el 18, 20, etc. Ok, perfecto. Ahora, bueno, entonces empieza el análisis, la Corte empieza el análisis, ¿y por qué? Porque hay primero una decisión, luego regresó, no entiendo cómo está, y luego otra vez. Y Eso luego fue grilla interna de procesos, de proyectos, que no se votó a favor de ciertos proyectos. El caso es que acabó regresando al proyecto inicial. el del ministro del Saldívar. ministro Saldívar, que, dicho de paso, extraordinario ministro. Exacto, porque la Corte se lució en esto, porque aparte había algo muy grande, o sea, había la relación diplomática entre Francia y México. Es que Sí, ponte, sí, claro. ponte de lado, o sea, te pones del lado de Francia, del gobierno francés, a ver, o sea, y con la mentalidad europea, no tropicalizada, pero la mentalidad europea de, a ver, mi ciudadano está detenido en ese país, le inventaron, le hicieron un montaje televisivo, ya nada más con eso. Claro, pero es que vamos de regreso ahora, vamos a voltear la tortilla. Creo que también ahí hay cierto nacionalismo malentendido. Ujú. Y hay una cosa que hay que hablar también posteriormente cuando se le solicita Ajá. al presidente Calderón, mándame a mi nacional para que cumpla la condena aquí. Exacto. Ese tratado va de los dos lados y se requieren ciertas condiciones. A ver, cuéntame cómo está ahí. Entre ellas se requiere que la pena sea similar. Y allá eran 20 años, creo, ¿no? Y aquí son 60. Porque no es un Hasta tema más. no es un tema tan sensible como para nosotros. Exacto, pero por ejemplo, yo creo que aquí nos dolemos de cuando se escucha que un nacional va a ser ejecutado en Texas, etcétera. Sin embargo, yo creo que válidamente un diplomático de nivel del país que sea no puede defender ciegamente una causa. Claramente que de entrada sí, porque puesto que voy a defender a mi nacional. Sin embargo, si se ponen los hechos en un papel y dices, a ver, tengo esto, yo Bueno, creo que ahí ya cambia. no, y Aquí si- no defenderíamos quizá un secuestrador que lo detuvieron en Perú. Hijo, y siendo aún más fríos, estamos hablando de diplomacia. Olvídate ya de las pruebas. La vida de un individuo, pues igual y no vale. Mi vida como individuo solito, o sea, voy y me cometen. No te vendas tan No, barato, mi no, querido. pero violan mis derechos humanos en forma terrible en Estados Unidos o en China pongamos. Pues el gobierno mexicano, por mucho que proteja a su nacional y por mucho que proteja los derechos humanos, se va a indignar y van a ir a hacer todo, va a ser más un tema personal de mi familia, tal. Como que el gobierno mexicano poner en riesgo las relaciones diplomáticas, comerciales con China por un individuo, pues como que tampoco lo hace, y ningún país lo hace. Llega el momento donde, híjole, pues Y hasta lo que ven es el un malentendido. pero Francia, tanto O sea, presidente sí lo Calderón- agarran como bandera. Inclusive tuve posibilidad de platicar con 2, 3 franceses, una particularmente que trabaja en la Corte Penal Internacional, y el entendimiento del asunto allá es muy distinto al entendimiento que tenemos nosotros. Ujú. Sin embargo, aquí es la parte principal, creo que de esta plática, me quedo Alfredo, creo que la parte más álgida. La Corte tuvo la posibilidad de emitir un fallo al nivel de Roe versus Wade en materia penal, A ver, cuéntame eso, ¿qué es eso? un parteaguas en materia de justicia penal, como lo es se respetan los derechos. Muy similar, digamos, O.J. Simpson. Ujú, Civilmente culpable, Ujú. penalmente absuelto. ujú. Aquí de igual manera, Roe versus Wade, o sea, Es un precedente. es un precedente importantísimo en Estados Unidos. Ujú. Aquí lo pudieron haber hecho. Sin embargo, Y eso, haz de cuenta que aventaron una bola y se fue para allá, nunca rebotó. estaba muy conocido el tema y ya era un tema político internacional. Y aparte, Claro, pero si te vas a aventar el paquete, sí, ya aviéntatelo completo. claro, pero aparte, con Sarkozy y con el presidente Calderón, se volvió un tema ya personal entre ellos. Como que nos tocó dos muy apasionados, porque los dos son muy apasionados en el tema. Y creo que Sarkozy, independientemente de que Florence Cassés fuera inocente o culpable, pues también exageró. Allá al llevarlo al nivel de que había el día de Francia, de México en Francia, y quería que Lo todo canceló, sí. se canceló todo eso de voy a ir al Congreso a hablar del tema.
como que también se volvió un hombre muy visceral y también lo veía por el punto de vista político, porque eso era también rentable para él. Claro, y acá hay muchas cosas que estaban también preocupando y preocupándole al presidente, en el sentido de, hijo, se cae el secretario, no se cae el secretario, todas las consideraciones que traía al lado. Sí, que claro. La verdad es que este es un tema que no debió haberse politizado tanto. Sí. Quizá los medios aquí fungieron como una quinta pata. Yo creo que quizá era innecesaria tanta presencia mediática si se hubiera podido resolver como es. Pero eso la verdad es que los únicos que tenemos la culpa somos nosotros. El sistema jurídico mexicano es patético en su operación. Patético. O sea, ahora, la Corte tenía un problema muy serio, tenía que hacerlo muy, muy detallado, porque al final el sentimiento era... de pronto nos volvemos viscerales, es un tema, insistía hace rato, muy sensible para nosotros el secuestro, ¿no? Entonces, tal vez el terrorismo no sería igual de sensible. Tal vez si atacan... Sí, yo creo que no. No sería como en Francia, ¿sí? En Francia el secuestro no es igual a un terrorista. Para nosotros un terrorista y un secuestrador es lo mismo, y tal vez seríamos peor, más duros con... Yo creo que la sociedad está un poco más dolida por nuestras circunstancias criminológicas y criminogénicas por el secuestro. Exacto, entonces era... También el presidente Calderón se jugaba mucho, como tú dices, ¿no? O sea, no era así de fácil de, sí, llévatela y ya, se le vende encima. Además, hay un tema que hay que entender aquí, o sea, con independencia de las fallas que tenga la policía, la Secretaría de Presidencia, sí había un reclamo muy fuerte también de los grupos que impulsan el alto al secuestro, el combate al secuestro, ¿no? México SOS, Wallace. Sí se apoya, o sea, las víctimas en este país deben de tener un papel preponderante, porque ya han sufrido bastante. Y lo peor es que tiene una victimización secundaria en el momento de enfrentar un proceso de este tipo. Vamos a suponer en el peor de los casos, que como caso hipotético, que la señora Cassés sí sea culpable. La dejan ir por una estupidez de cualquiera persona, y que eventualmente tarde los años que tarde. ¿Cómo se le explica a las familiares de esas víctimas que tu país no pudo seguir las malditas reglas de juego a la persona cuando tienen en sus manos a la persona que fue culpable? Es lo único a lo que se dedican. Sí, bueno, terrible. Sí, claro, o sea, sé como si es monstruoso lo que pasó. O sea, la verdad, nos deja muy mal parados, ¿no? En todos los sentidos. Y la Corte lo hizo limpio. O sea, ¿qué dice sí, pero ese es mi coraje. Que no acabó. La Corte lo hizo excelente. Pero ¿por qué no pones, ya hiciste precedente, ahora no general? O sea, esta violación es minúscula con las que se vive día con día en agencias del Ministerio Público, y no quiero ni decir en agencias de PGR, y eso ni siquiera tiene que ver con los mandos altos, ni siquiera se enteran. Ni siquiera se enteran que están detenidos. Se van a comer la torta y... Los policías tienen detenidos cuando se bajan a comer tacos a la calle, o sea, cosas terroríficas, y que además pues es la cultura de la policía. La cadena de custodia no es, o sea, está regulada, pero no es entendida por nuestro sistema, les vale absolutamente gorro. No tenemos una regulación aplicable a las detenciones de manera inmediata. O sea, está abierto a la interpretación del policía y del criterio de la agencia del Ministerio Público que lo vaya a detener. De igual manera, o sea, no me imagino en el sistema en el que estamos viviendo que un district attorney estuviera persiguiendo. Esa es la chamba de la policía. Sí, claro. Tenemos N cantidad de corporaciones policíacas. Inclusive Genaro García Luna, tan criticado en este asunto, escribió un libro de 1661 corporaciones policíacas. ¿No basta? Pues claro que no. Puede tener 50,000, pero si no sabe ni sumar... Sí, claro, o sea el problema de fondo es el mismo. Bueno, ¿y qué resuelve el ministro? El ministro Saldívar, ¿qué hace? Que existen violaciones en el momento de la detención que hacen imposible o sea, vician el procedimiento. O sea, no es así de me regreso y... No, porque la violación se da en un momento genético del procedimiento, que es el momento que inicia, el momento que la autoridad toma conocimiento del asunto, la detengo, la presento a la autoridad. Hay violación desde que la detengo, supuestamente, y no aviso al consulado. Hay violación desde que no hay una presentación inmediata al Ministerio Público, en la que no se le respetan sus derechos, en la que no permite una confrontación. Son infinidad de violaciones que alega la Corte. El video porque todo el mundo la declaró culpable. Cuando ve el video, pues todo el mundo la considera culpable. Es correcto. Además, no hay por qué, o sea,
la verdad es que el video no deja mucho lugar a interpretación. Claro. O sea, además, las declaraciones de las víctimas que hicieron públicas, sí las señalan personalmente como la persona que inclusive les daba de comer. Y la declaración de Florence Cassés es en el sentido de, yo no tengo ni idea, yo vivía ahí, pero no, me prestaron, inclusive ya me voy a otro departamento porque ya lo conseguí, pero nada más era mi novio. Y pues si había, no sé si eran los muchachos o digo, cosas así. Ok, y entonces el ministro Saldívar dice, tienes que anular el procedimiento y tienes que dejarla libre, y punto. Violación constitucional es violación constitucional. Lo que venga después, mala tarde. Pero tampoco la puedes volver a juzgar, ¿o no? Lo que pasa es que ya fue juzgada, esa es una parte interesantísima. Es que es terrible, o sea, es terrible, y esto insiste en lo que tú has señalado. Si es tanto el riesgo, pues yo creo que hágalo bien. Debería ser peligrosísimo. O sea, el policía tendría que estar como se ve en las series, ¿no? Policíacas, de que tienen un cuidado pulcro, inmaculado porque no hay segunda vuelta, no puedes corregirlo. Bueno, además, o sea, digo, tú has ido a las agencias, tú has visto los expedientes, están ahí volados, y a ver, lo agarro, no tienen, y ni siquiera estoy culpando a una persona en particular, o a un grupo de personas en particular. La policía tampoco tiene los recursos para hacerlo. O sea, ¿cómo no le van a hacer si tienen una patrulla que a veces sirve, luego no sirve, luego están en el sector 4? Tenemos un invitado, Alejandro Torres, que nos hablaba de los juicios orales, y nos decía, pues que está bien que hayan cambiado juicios orales, pero el problema era otro. O sea, no es que salieran mal los juicios porque fueran escritos y ahora en orales se corrige. O sea, no, el problema es que la carga de trabajo es ridícula, no hay recursos, no hay gente capacitada, y lo cambias a orales o lo cambias a lo que sea, si sigue el mismo problema va a ser igualito. Claro, esa es una parte que bueno que toques el tema, muy importante de este tema. Los juicios orales tienen una cosa, está desnaturalizado, el sistema como lo pusieron es incorrecto, y está vulnerado en su génesis. Si se hubiera puesto un sistema acusatorio, no estoy diciendo que vaya a solventar todos los problemas, sin embargo, el propósito del juicio acusatorio es hacer una justicia fast track sin violentar. No existe un litigio per se donde el Ministerio Público es tu contrario en el inicio. El Ministerio Público siempre va a ser tu contrario, a diferencia de que ahora que es una institución de buena fe y busca la verdad histórica. Ahora ya es un juicio, ya es una batalla, es uno contra uno. Va a buscar la verdad legal. Sin embargo, el Ministerio Público inicia con una formulación de imputación, bueno, inicia con investigación, pero cuando judicializa la investigación es, señor juez, yo ya tengo lo suficiente para irme a juicio. Ahí es cuando la contraparte va a decir, vamos a negociar, o acepto, vamos a hacer un deal, que es lo que vemos en las películas de te doy 6 meses, pero ya eso ocurre. O sea, claro que eso ocurre, ese es el propósito del sistema acusatorio, que es, vamos a dejar la audiencia dentro de 6 meses. Mientras negocia. La defensa está viendo si vale la pena o no irse a juicio. Es mucho más complicado ganar en juicio, porque si ya fuiste, el Ministerio Público ya se animó, entonces tú tienes que ir o sea, te va a dar acceso y te vas a tener que defender, pero ya vas a tener una persona versada que lo va a defender momento a momento, y va a analizar. Sin embargo, esto lo combinan mucho con haz de cuenta que es una línea de producción, es como uno tras otro, tras otro, tras otro. Por eso hay medidas alternativas de solución de controversias. La justicia penal, Alfredo, en su mayoría en este país es una agencia de cobro. Para eso sirve. Este es el tipo de cosas que evitarían ese tipo de asuntos. A ver, ya están estas cosas. ¿Te arreglas o no te arreglas? Quiero ver si el Ministerio Público con dientes reales sientan a un administrador fraudulento y vamos a ver si no se arregla. Claro. Ya no es lo mismo irte a juicio, ya no es lo mismo. Sí. Aquí antes, bueno, inclusive no tan lejos. La semana antepasada yo le dije a un cliente, déjale ir, te va a salir más barato. O sea, y lo peor es que el cliente quiere pagar. A ver, no tengo un problema financiero, déjalo ir. Deja que vengan. Ok. Es más fácil, más barato, más eficiente. Mira, y le ahorras dinero al Estado. Ya, al Estado del cliente, claro. Claro. E inclusive Inglaterra tiene un sistema donde tú puedes escoger. Tienes las Crown Courts y las Lay Courts. En las cortes legas es un magistrado lego, lo que se llama, y son personas que no son versadas en derecho, tienen un asesor, pero tienes mayor posibilidad de salir victorioso de ahí. Sin embargo, si tú decides irte a la Crown Court, que le cuestas al Estado, y pierdes, las penas son infinitamente más severas las impuestas ahí.
Ah, Porque acá se permite solución alternativa de controversia, digamos un Judge Judy, pero Mira, todo el con tema- fuerza vinculante. oye, pero entonces todo ese tema de justicia alternativa que ahora se está desarrollando, tal vez, o sea, si lo planteas bien, tal vez podría funcionar. Claro, y además, en el caso particular que estamos hablando de secuestro, no es una cosa inusual. En Nueva Zelanda funcionó, digo, creo que son distintas las sociedades, pero también ya está. O sea, quizá dejar la justicia penal exclusivo, como era su nación para última ratio, que es lo último necesario. Ujú. Aquí podemos quizá poner una más light para el tema patrimonial, que es lo que agota el sistema jurídico Es que mexicano. el penal, todo lo patrimonial se va ahí, ¿no? Pues es que la verdad es que es lo que genera. Pues, Todo lo mercantil termina en penal, por algún motivo. tienes un pagaré, qué buena onda, ¿y qué te embargo? Sí, sí, claro. Puedes tener sentencia y ¿qué te gano? Y la verdad es que aquí desgraciadamente hasta que la persona no ve una afectación real a su libertad, no paga. Sí, 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 exacto. Entonces, sí, esto podría desahogar bastante. Y volvemos aquí al tema, ya no directamente el tema de Florence Cassés, sino tienes que cambiar todo de fondo, tienes que reestructurarlo. O sea, el caso Florence Cassés podría ser un parteaguas para ver, híjole, sea como sea, llega el momento donde da igual si Florence Cassés es inocente o culpable. Sí, claro, ¿no? y es lo que hemos hablado todo el tiempo. O sea, ya no importa si es inocente o culpable. Algo se hizo muy mal, o sea, todo el procedimiento está pésimo en todas las instancias, o sea, no es la culpa de un hombre, porque de pronto como que se etiquetó a uno por el montaje, ¿no? Ah, pero no era eso, o sea, porque el montaje era una sola cosa, ¿no? Sí, claro, hay bueno, la Corte señala muchas irregularidades, ciertas o no ciertas, no debe de pasar un asunto de esta trascendencia, en ninguno esta trascendencia menos. Sí, entonces, imagínate, algo tan lacerante como es el narcotráfico o como es el secuestro, pues supongo que hay una cantidad de irregularidades impresionante. La operación limpieza que ocurrió en Michoacán. Sí, bueno, que ese testigo Jennifer, Jennifer. 170, bueno, es omnipresente. Bueno, y el tema de nuestros militares que después ya los reivindicaron, los retiraron con honores. O sea, qué terrible si eran culpables y no les pudieron demostrar que eran culpables, y si eran inocentes, peor aún, porque era el honor de nuestro ejército, porque eran figuras muy muy importantes que no les pudieron demostrar nada y ahora se retiran con honores. Entonces, hijo, pero aparte nunca hay culpables. Bueno, eso ya es Sí, eso. de otro costal, ya depende de qué tanto le eche de ganas del abogado para seguir hasta el final, pero no hay culpables. Tú eres penalista, tú lo ves ya desde el punto de vista procesal, pero yo te iría más a otro nivel, que sería, no hay culpables políticos, no hay culpables institucionales, no hay... No, yo creo que es una culpa del sistema y es un lastre que se viene acarreando. Pero no hay culpable del sistema, es decir, no decimos, por ejemplo, el culpable en el tema de Florence Cassés es nuestro sistema de ministerios públicos. Ese sí, claro, ese sistema de justicia. Ya lo sabemos, pero no hay nada, no hay un señalamiento así de, oigan, después del tema de Florence Cassés tenemos que sentarnos a corregir esto. También, sí, por eso fue la parte de lo que me parece pusilánime en la actuación posterior. O sea, es increíble que puedas acusar una sarta de atropellos de esa manera y luego no procurar resolverlos. Sí, no hay una consecuencia. Pero... Lo que es peor es, o sea, no hay una directriz, a ver, vamos a revisar asuntos. En Estados Unidos pasa muy seguido en el sentido que se percatan de que un ministerio público o district attorney o una policía comete cierto número de irregularidades, inmediatamente se van bajo el microscopio todos aquellos que estuvieron bajo ese tenor o que estuvieron en ese vector jurídico, de inmediato. ¿Por qué? Pues porque cualquier abogado lo va a hacer, pero está ese acceso a la justicia para poderlo hacer. Aquí tenemos los incidentes para hacerlo claro. ¿Sabes cuándo se van a ganar? Nunca, se van a reír. El juez lo va a decir, sí, cómo no. O sea, claro. El sistema teórico sí lo tenemos. Sí, por supuesto. El sistema jurídico no era malo, inclusive la gente hay un error muy marcado, que dice, es que el juicio ahora va a ser escrito. No, el juicio siempre ha sido predominantemente oral. Todas las audiencias han sido predominantemente orales. Y el problema es que era un sistema inquisitivo, ahora es un sistema acusatorio. Se cambia la naturaleza del sistema. Ahora, el tema aquí es nuestro famoso juicio oral, luego porque lo he litigado y lo he sufrido, se resuelve idéntico. Se voltea el juez y le dice, ay, ¿me prestas tu carpeta? Porque tienen que hacer la explicación. Así no es. Se tiene que resolver en el momento y tiene que revisar los videos.
No tiene por qué el juez tener la carpeta de investigación. El Ministerio Público no tiene por qué leer de la carpeta. No sé si te percataste en el primero que se llevó a la Procuraduría. No, cuéntanos. Estaba el Ministerio Público leyendo. Claro. El de la detención, de que hubo un choque del camión y llegó el presidente de Arelías. Porque lo que pasa es que nos decían en un programa pasado, hay un desconocimiento total, él lo veía desde el punto de vista civil, de litigantes, de juez, de todos, y contaba inclusive audiencia de que junta de peritos y de que, oigan, hacían preguntas, entonces el perito sacaba su dictamen y el secretario o el juez, oigan, no, es que es oral, no puede leer. ¿Cómo que no puedo leer? O sea, por supuesto que estaba previsto. Acá dice, claro que puedo leer, o sea, el hecho de que sea oral no significa que no puedo leer. O dice, y cosas chistosas, está en la audiencia el juez y nada más lo está oyendo. Y ya, ¿y qué no va a tomar notas? ¿No va a escuchar? ¿No va a ver algo? Sí, tiene la mayor retención en este país. Ajá, y entonces, ¿por qué? Porque seguramente después va a ver el expediente escrito y lo va a hacer. Claro, pero no tiene, el Ministerio no tendría por qué llevar el expediente. Llevo mi exposición de mis pruebas y es lo que voy a exhibir. Y lo que hay todavía, peor, tienen ahora un sistema, por lo menos en el Estado de México, donde establece el número se formula la imputación y entonces el sistema agarra y se te toca audiencia en fecha tal. Ahora, lo que están haciendo es que no acreditaste el hecho cierto circunstanciado. Pero, ¿amén? ¿Eso qué es? ¿Quién eres tú para decirme eso? O sea, no tiene por qué meterse un secretario cuya única función es decir, formuló imputación, ver el calendario y decir, te toca en esta fecha a tal hora, y punto final. Sí, no funciona. Es que no me gusta cómo formulaste. Pues problema del Ministerio Público. Hasta que no empiecen a surtir reveses de ese sentido, no va a funcionar el sistema. Este era un ejemplo donde pudo claramente haberse visto la malformación. Es, vamos a ver si la siguiente lo hacen así, Ahora, tú como litigante, como estudioso, ¿crees que sí ha servido de algo el caso Florence Cassés? ¿Que hay una nueva mentalidad, hay una preocupación? Yo creo que nos ha servido para los litigantes poner mucho más conceptos de violación que ordinariamente ya veíamos como perdidos. Creo que en alguno que otro colegiado valioso sí se toma en consideración, pero trágicamente para el Ministerio Público no ayudó en un demonio. Porque para la policía, menos, se hace cuenta que no pasó nada. Es que es el tema, esto podría ser un parteaguas en nuestra historia, podría servir de algo el caso Florence Cassés. Claro, tiene todos los argumentos para hacerlo. O sea, podría ser un clásico, o sea, podría estudiarse en las universidades. Sí, la resolución es extraordinaria. Sí, y aprender desde todos los puntos de vista, desde la policía, o sea, para capacitar a los policías podría servir este caso, ¿no? Sí, por supuesto, así es la cadena de custodia, así son las detenciones. Les enseñan con un manual, no estoy diciendo que hagan abogado al policía, pero por lo menos mándenos a la academia, procúrenlos. Luego tenemos muchos problemas, muchas reglas específicamente de responsabilidad, que inmediatamente no puede volver a formar parte de una institución policíaca con una investigación. Son conflictos que únicamente nos están enviando mayor gente que está diestra en el manejo de las armas de regreso al matadero. Sí, claro, por supuesto. Vaya situación. Mi querido Diego, pues, no sabes cómo te agradezco. El gusto es mío, Alfredo, que estés aquí con nosotros. Gracias a tu audiencia. Gracias. Tenemos que hablar mejor de fútbol la próxima vez. Hablamos del Cruz Azul. Válidamente, ahí sí le sé más. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este programa. Y aquí estaremos el próximo lunes hablando de estos temas.